Ecuador ha logrado atraer hacia este hermoso territorio la mayor cantidad de observadores que se ha conocido en toda la historia de América, en todo nuestro país. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es el aporte de este país a la democracia en América Latina, ya ahí tenemos un primer antecedente muy importante. Tenemos una América Latina casi unánimemente democrática, con otros problemas que trae la democracia, ¿no? Pero es un cambio tan notable que a veces nos olvidamos de lo significativo de ese cambio. Desde el punto de vista de la arquitectura institucional electoral, yo estoy muy a favor de hacer una división de funciones entre un órgano que organiza el proceso electoral y un órgano que tiene a su cargo el control jurisdiccional de la normativa electoral. Sí existe el peligro, lo hemos visto en algunos países, de que a veces pueda haber conflictos, pueda haber tensiones entre estos dos órganos, y creo que debe prevalecer un alto grado de madurez respecto de los integrantes de las dos instituciones para trabajar de manera sinérgica, cada uno en su ámbito de acción, pero de manera muy complementaria. Desde ese punto de vista, yo creo que Ecuador ha hecho un avance importante. El hecho de que este Consejo Nacional Electoral haya sido constituido bajo esta nueva constitución, bajo estas nuevas reglas, de por sí le implica que ha tenido que montar, organizar, preparar el proceso electoral con las dificultades propias del poco tiempo, genera dificultades en la planificación y la programación de las actividades a implementar, y por demás afecta, quierase o no, la eficiencia en las políticas públicas que tienen que ver con la participación ciudadana. Y siempre hay que incorporar a la sociedad civil, no hay que tenerle miedo. Creo que entre más sociedad civil haya, más ciudadanía haya, mejor. Todo eso de por sí implica un cambio general de lo que son las reglas de comportamiento de los actores políticos y amplía lo que son los derechos y los deberes de los ciudadanos. En el último tiempo le hemos venido poniendo cada vez mayor prioridad al tema de género y a su vez al tema de juventud. El tema de la juventud es central. Primero porque hay que hacer política de una manera renovada, hay que utilizar de manera inteligente las redes sociales, hay que poder saber cómo conectarse con la juventud y con las aspiraciones de la juventud. La sociedad es una sociedad de hombres y mujeres y es una sociedad donde casi el 40 al 50% es gente joven. Entonces, el desafío fundamental de nuestro tiempo es que la democracia hoy tiene un altísimo contenido de ciudadanía. Uno de los elementos que destaco en particular es el voto facultativo para los jóvenes entre 16 y 18 años y su incorporación al propio proceso electoral a través de la integración de las juntas receptoras de votos.
En la política de inclusión, uno de los aspectos desarrollados que llamó nuestra atención fue el programa de inclusión de las personas con algún nivel de discapacidad, sobre todo de discapacidad motora, ya que se desarrolló un programa que incluyó unos 2.500 ciudadanos que fueron visitados por el ente electoral con toda la estructura de una junta receptora de votos, para que estos ciudadanos pudieran ejercer el derecho al voto y pudieran participar. Hicieron un mayor esfuerzo porque aquellas personas que están privadas de libertad pudieran ejercer el derecho al voto. Mujeres en la cárcel que yo fui, una cárcel que me golpeó mucho porque había muchas colombianas, la cárcel de aquí en Quito, y ver las reclusas de vocales capacitadas orientando a compañeras reclusas, me pareció muy interesante. Esta decisión adoptada por el Consejo, desde mi punto de vista, crea un hito en la parte que tiene que ver con la inclusión de esos ciudadanos que no tienen menos derechos que todos los demás. Pasen, por favor. Esta es una experiencia muy impresionante. Mira, este voto es un voto muy de corazón. Aquí han desfilado las asociaciones, por ejemplo, la Liga Árabe, UNASUR, la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. De Asia, por ejemplo, tuvimos una amplia delegación que fue invitada por UNIORE, de la Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur. Tuvimos también representantes de Europa, representantes de los Estados Unidos, de Canadá y obviamente de toda América. Representantes de todas las corrientes políticas de izquierda, del centro, de derecha y además de eso de todos los países del mundo. Yo creo que la observación puede ser entendida en muy diferentes sentidos. Y yo creo que por eso siempre hay que especificar cómo viene uno a observar. Por ejemplo, puede haber una observación que sea muy política, pero puede haber una observación muy técnica. En el caso nuestro preside un político, dijéramos, una persona de las cancillerías o que ha sido exministro de Relaciones Exteriores o algo de esa naturaleza. Eso lo hace muy interesante el proceso porque afianza lo que es la enorme experiencia de nuestras gentes que de carne y hueso todos los días están mirando temas como este en sus propios países con la visión política. Y estoy convencido que en solo 2 misiones, la de Venezuela y ahora esta, ya se probó UNASUR como observador en elecciones. Yo creo también que es importante, mientras mayor número de observadores estén presentes en el proceso, pues habrá pues mayor confiabilidad,
mayores garantías de transparencia. En ese sentido, pues no solamente la UNASUR, que acompaña a la Organización de Estados Americanos, ha estado también invitada a la Liga Árabe. En fin, hay toda una serie de observadores internacionales, y el hecho de que estén presentes también observadores nacionales e incluso instituciones de la sociedad civil también acompañen en este proceso de observación electoral, pues ayuda muchísimo a que haya mayor credibilidad, a que haya mayor confiabilidad en todo el montaje del proceso electoral. Respeto las demás, respeto las hemisféricas, la OEA tiene una enorme experiencia, entonces tienen gran experiencia, pero nosotros tenemos un foco distinto y estoy convencida que nuestros hallazgos van a enriquecer el proceso democrático. Generalmente la observación electoral estaba muy pautada por los órganos internacionales que financiaban la observación. La observación electoral estaba muy condicionada porque los recursos que permitían el ejercicio de la observación electoral generalmente provenían de algunos países europeos o de otras instancias que eran los que aportaban los recursos. Uno de los asuntos electorales complejos, pero el proceso se lleva a cabo. Hemos querido cada día aprender a autogestionar nuestra observación con contribución de los propios países latinoamericanos. El acompañamiento, que es un concepto nuevo, es un concepto mucho más acotado en cuanto a las facultades del acompañante, pero que siempre se convierte en testigo del propio proceso electoral. Por eso me parece muy fecundo esta combinación de observancia y de acompañamiento que ha permitido la legislación ecuatoriana en esta instancia. Hay otro sentido que se le ha dado al acompañamiento. Algunos países han sentido que en ocasiones los informes de observación fueron un poco intrusivos en lo que es temas que deben quedar en la soberanía de esos países. Es que cada vez la observación, la veeduría, el acompañamiento es más soberano. Cada vez descansa más en la dignidad y el respeto de los procesos y de las leyes y procedimientos que tiene cada país. Los veedores, los observadores o acompañantes, como se quiera identificar, no son censores, no son fiscales, no van a trazar pauta a los países. Cada país decide cómo se organiza y cómo administra su proceso. Al final, lo que somos es acompañantes de buena voluntad para que la democracia en ese país salga fortalecida. Y pienso que en los últimos tiempos este aspecto se ha venido fortaleciendo en la observación electoral y para mí es el corazón de la observación electoral. Esta es la novedad que tenemos, el Nacional de los Campanarios, acá en nuestro fuerte, va de vuelta al Central para continuar con este voto 2013. Hemos firmado un acuerdo de procedimiento de observación electoral con el Consejo Nacional Electoral. Ese acuerdo, para darle un seguimiento, una veeduría, una observación electoral, abarca los más diversos aspectos. Todo lo que tiene que ver con la logística del mismo día de las votaciones del próximo domingo, pero también todo lo concerniente a
la organización que se está llevando a cabo para lograr un resultado exitoso en el proceso electoral. Esta misión es de acompañamiento y observación, la de Paraguay va a ser de seguimiento, entonces hay como una cierta sutileza que se acomoda a cada región, claro, a cada país. Algunos consideran que la observancia tiene que ver con un sinónimo de veeduría o de calificación o de árbitro en una disputa, en cambio el acompañar un proceso es exactamente pasear con él, ¿no? Con mucha transparencia, con el total respeto a lo que es el proceso interno, sin intervención en la política interna ni en el debate democrático. Los otros partidos no han hecho presencia. Y lo grave es que, sin lugar a dudas, van a llegar a las 5 de la tarde a discutir, a provocar, a impugnar, ¿sí? A querer obtener un acta cuando... Compañeros, estamos en el recinto. Yo quisiera que las declaraciones las hagamos afuera, con mucho gusto con los ciudadanos. Disculpa, tienes razón. El conjunto de miradas diferentes de los diversos organismos electorales a través de altos funcionarios especializados y técnicos que acompañan el proceso electoral de Ecuador, que lo observan en todos los actos preparatorios, en todas sus fases previas al acto electoral, es una metodología adecuada que contribuye con un sentido constructivo a consolidar el propio sistema del Ecuador. El tema que a mí me preocupa en Ecuador y que creo que en su momento precipitó o fue la causa fundamental de la crisis política que el país vivió fundamentalmente, como decía, entre el 97, 98 y el 2005, es que Ecuador, que cuando inició el proceso de transición a la democracia, era uno de los países que tenía un buen sistema de partidos políticos, ese sistema de partidos políticos se suicidó. Y en estos años yo he visto que, bueno, el hecho que haya, además del presidente candidato, otros 7 candidatos a la presidencia que representan más personas que verdaderos partidos, estoy hablando de partido en el sentido integral de la palabra, me parece que un desafío pendiente muy importante para el caso ecuatoriano es cómo reconfigura partidos políticos y además un verdadero sistema de partidos políticos. Que el esfuerzo fundamental de los actores políticos debe girar alrededor de las propuestas, del contenido de sus programas, de la oferta que le hace al ciudadano de mejorar sus condiciones de existencia. A mí me preguntan los europeos o los africanos que por qué hemos hecho sistemas electorales tan sofisticados en esta parte del mundo. Yo les digo que no es porque fuéramos buenos, que la verdad es que América Latina conoció muchos fraudes electorales y muchas experiencias negativas a la hora de desarrollar un proceso electoral. Específicamente todo lo que fue el proceso de revisión, actualización de firmas y renovación de los reconocimientos y de las personalidades de los actores políticos. Eso desde mi punto de vista
no solo es una novedad en Ecuador, sino que es una función que no se lleva a cabo en otras partes de América. Que en respuesta a esa desconfianza que había en la población, hemos creado sistemas llenos de mecanismos de seguridad y llenos de seguridades específicas para todos los actores que estén en un proceso electoral. El tema de la transmisión de resultados de manera oportuna, porque hoy, claro, los organismos electorales, aunque no lo quieran, terminan compitiendo la noche de la elección con los medios de comunicación y ahora más recientemente con todas las redes sociales. Entonces, un organismo electoral casi que no se puede dar el lujo de decir, bueno, yo voy a dar los resultados a mediodía del día siguiente, porque hay una enorme presión puesta. Pero a diferencia de los medios de comunicación, si un medio se equivoca, se equivocó. Si una consultora en un exit poll se equivoca, se equivocó. Pero si el organismo electoral, por ir demasiado rápido, se equivoca, eso tiene un perjuicio institucional muy fuerte en términos de la credibilidad. Tradicionalmente el Ecuador ha tenido un problema con la transmisión de resultados preliminares. Y esto es así porque ustedes tienen un escrutinio muy laborioso en las mesas electorales y por lo tanto no pueden producir con la celeridad que se requiere los resultados y eso a veces genera cierto tipo de tensiones mientras esos resultados no se transmiten. Ahora ustedes en Ecuador han optado por un esquema que a nosotros nos parece muy interesante, que es basado en la cooperación horizontal. Se desarrolla el mayor nivel de transparencia en materia de transmisión y cómputo electoral. En este proceso electoral, en la República Dominicana, en un convenio bilateral con el Consejo Nacional Electoral, se dio de manera gratuita, sin ningún tipo de compensación, dentro del marco de una cooperación entre organismos hermanos y entre latinoamericanos comprometidos con la democracia. Se dio sus equipos técnicos. Además vinieron acompañados de los técnicos de la República Dominicana que tenían el compromiso de capacitar y transmitir sus experiencias a los técnicos ecuatorianos. Sin embargo, debe destacarse que el rol para desarrollar e implementar esta tecnología descansó en ciudadanos ecuatorianos. La ventaja de este equipo es que permite que el ciudadano desde su casa pueda ver el acta. Puede ver por quién votó, puede ver en la junta receptora donde él fue a depositar el voto, cuántos votos se emitieron, cuánto sacó cada candidato, cuántas personas firmaron esa acta, si esas firmas son legales o si no son legales, y puede comprobar que su voluntad ha sido respetada, que tal como fue escrutada, asimismo fue conservada, que es la responsabilidad fundamental del Consejo Nacional Electoral, que esa es una herramienta útil que sirvió para que este proceso electoral sea transparente y haya generado la confianza que ha generado en la población. Esta es una prueba que fue muy interesante y que espero que no termine ahí, sino que pueda participar. No hay que llamar a la sociedad civil cada año o cada 4 años que hay elecciones, sino trabajar con ella durante este periodo de recesos también. Esas recomendaciones corresponde tomarlas, seguirlas, aplicarlas a las autoridades nacionales. Nosotros, su nombre lo dice, recomendamos.